el hueso más duro de roer no fue la cuestión económica, la recuperación económica. Fue el sustento ideológico, político, el sentido común que articuló la vida argentina a lo largo de 25 años. El neoliberalismo no solo fue una transformación estructural de la economía argentina, sino que también fue una profunda transformación de las conciencias, del sentido común, del lenguaje, de aquello que la sociedad imaginaba que se podía o que no se podía hacer. Hubo una colonización, se llamaba antes pensamiento único, el fin de la historia. Creo que eso caló muy hondo y te voy a hablar de una experiencia más cercana. En la enseñanza universitaria, en la teoría, sí, y en particular, ni más ni menos que la teoría económica, sí, el neoliberalismo se quedó con todo. Todos los planes de estudio, todos los profesores, las cátedras. Con todo. Con todo. Las materias que eran las más importantes durante los 60, digamos 50, 60, primeros 70, como las materias vinculadas a la planificación, las materias vinculadas a la economía agraria, a la economía industrial. Todo eso desapareció, ¿eh? Se matematizó la Se enseñanza. estudiaba micro y macroeconomía. Quienes constituían la alternativa política de quienes gobernaban tenían un discurso supuestamente contestatario, pero después entraron con los mismos miedos, con los mismos temores y profundizaron las mismas políticas, lo que nos llevó al diciembre del 2001. Es decir, cuando a un país le pasa lo que le pasa, es porque evidentemente su clase dirigente no tuvo ni la valentía, ni la fuerza, ni la dignidad, ni la racionalidad, ni la imaginación de construir un sistema diferente. Yo creo que 2003 lo que generó son condiciones de rentabilidad para los industriales argentinos tremendamente favorables, al tiempo que les sacaba el negocio a las finanzas. Así que cambió el tablero de las condiciones objetivas para el crecimiento argentino. El pensamiento latinoamericano hace ya 60 años ha dicho que los empresarios realmente existentes en América Latina, si no tienen una conducción estatal que los conduzca hacia el desarrollo, de ellos no surge eso como idea. Crecimiento sí, porque crecimiento es simplemente producir más de lo que hay, pero desarrollo es otra cosa. La Argentina tuvo un proceso de crecimiento del 2003 hasta el 2012 y el 2013 inédito, a nivel del periodo de crecimiento constante, con dos shock externos y también con factores locales que provocaron una caída, tanto en el 2009 como en el 2012. Y en cada uno de los sectores tenés más o menos avances. Uno que puede ver en el sector agropecuario, y la verdad que en el sector agropecuario poco en sentido de transformación. ¿Por qué? Porque los precios internacionales de la soja han sido tan elevados durante este periodo que derivó a un incremento de la superficie cultivable vinculada a la soja, casi el 50% para el número. Ese es un gran problema. Claro, es un gran problema, porque te lleva a una economía de monocultivo. Históricamente, hay que ir a la historia, cualquier país atrapado en la trampa del monocultivo termina mal. Ahora bien, pasa que existió un 2008 y existió un julio del 2008 y ahí hay una derrota política muy fuerte del gobierno frente a lo que fue las retenciones móviles. Las retenciones móviles tienen diferentes facetas. Una de ellas era que tendía a ponerle límites al monocultivo, porque desincentivaba la producción de soja porque le ponía unas retenciones más altas para favorecer otro tipo de producción, para que tenga una diversidad de la producción y además lo que te garantiza es soberanía alimentaria. Las retenciones universalmente su función es separar los precios locales de los internacionales. Como Argentina es un país exportador de alimentos, más allá de que la soja no la consumamos, sí consumimos otros productos que compiten con la soja, nosotros tenemos la necesidad de separar los precios internacionales que vienen subiendo muy fuertemente de los precios locales. Eso te permite tener precios distintos, niveles de inflación más bajos, posibilidad de defender el consumo popular muy importante. El otro elemento del tema de las retenciones es que generan ingresos fiscales.
No son, a diferencia de lo que cuenta el sector agrario, no son los ingresos fundamentales del sector público. El IVA y ganancias son los grandes ingresos del Estado, no así las retenciones, pero es un elemento importante y debería ser una palanca redistributiva y de transformación importante. Si eventualmente los precios internacionales de los productos que Argentina exporta se fueran a niveles mucho más altos, es evidente que las retenciones tendrían que acompañar ese incremento de los precios internacionales. De lo contrario, tendríamos un fuerte golpe inflacionario local. Quiero que todos aprendamos la lección, que no hay magia en economía, que no hay magia en los precios. Lo que sí le queremos decir a todos los empresarios argentinos, que como nunca han tenido rentabilidades en estos años del 2003 a la fecha, y que no es de gente inteligente pretender que solo a partir del precio se puede mantener rentabilidad o aumentar rentabilidad. Tienen que entender que debe ser a partir de mayor volumen, de mayor oferta, de poder incluir mayor cantidad de gente. Se ha dicho más de una vez que el gobierno de Néstor Kirchner y después el gobierno de Cristina salieron a la búsqueda de una burguesía nacional. Sí. Intentaron reconstruir a un sector profundamente dañado por 25 años de política neoliberal, de desindustrialización e incluso de feroz represión. Siempre hay que recordar que la dictadura reprimió a los dirigentes de la CGE, los secuestró, los hizo desaparecer y muchos de sus más connotados dirigentes tuvieron que exiliarse del país. ¿Ha sido posible en estos años reconstruir en parte la posibilidad de un sector empresarial que comprenda la relación que hay entre su propia tasa de ganancia, el crecimiento del país y una distribución de la renta que haga más justa la vida del conjunto de los argentinos? El kirchnerismo tuvo el intento de recuperar la burguesía nacional y fracasó. Fracasó en diferentes intentos. ¿Y entonces? Desde el discurso del 25 de mayo del 2003 de Néstor Kirchner convocando a la burguesía nacional, digamos, primero con un gesto voluntarista. Queremos una burguesía nacional, nosotros a través del Estado y con crecimiento económico se va a recuperar la burguesía. Primer intento, fracaso. Al sector, digamos, del capitalismo nacional, ofreciéndole espacios de poder desarrollar y ampliar su capital a nivel local, por ejemplo, decir, bueno, ingresen a empresas de servicio público y a partir de ahí tengan una vocación inversora y por consiguiente de compromiso con el destino nacional, fracasó. Hasta el nivel de incorporar a un grupo económico local en la principal empresa argentina, que era la YPF, y fracasó. ¿Por qué? Porque la verdad que a las burguesías, históricamente, por gestos voluntaristas, no se cambian. ¿Y cuáles serían entonces los gestos no voluntaristas para ponerla en caja? Lo que se llama, en términos algunos economistas, no sociológicos, es disciplinar a las burguesías a partir de normas y reglas muy claras para la inversión y el desarrollo en la economía local. Una parte importante de ese mundo empresarial que ha recuperado su capacidad de fusionar producción y rentabilidad, sin embargo sigue teniendo una visión muy crítica respecto a las políticas del gobierno. Para los empresarios, algunos problemas que tienen con el gobierno son cuestiones de estilo, de retórico, de modales. Como quien dijera, no me gusta que me gobierne esta gente. ¿No? Porque te dicen los modales, pero no, a mí me parece que no es una cuestión del tonito o qué sé yo. No le gusta, que preferirían que fueran otros, ¿no? Están incómodos también con un Estado activo. Están incómodos con un Estado que tiene un programa y que lo va a cumplir. ¿Qué es la fuga de capitales? Abandonar la moneda doméstica por la moneda dominante a nivel mundial, que es el dólar, puede estar en un colchón, pero los grandes, digamos, mandan esos dólares al exterior. Y entonces eso es un costo inmenso para una sociedad, porque es ahorro interno que no se reinvierte, ahorro, inversión. El ahorro canalizado para inversión en el sector
productivo local, servicios, hasta en finanzas, hasta en construcción, en el sector industrial, bueno, eso desaparece. Entonces, una sociedad que pierde capacidad de ahorro porque se fuga, bueno, tiene una debilidad estructural muy fuerte. Hay varios desequilibrios que se reflejan en la economía argentina en este momento que hicieron necesario el control cambiario. El control cambiario tiene por función evitar que la economía argentina pase por una situación mucho más grave, que sería una situación típica de cuello de botella externo, de devaluación abrupta, de hiperinflación, que a nadie le interesa pasar nuevamente por esa circunstancia. Entonces, primero, bien que se tome la medida de control cambiario. Segundo, ¿por qué se llega al control cambiario? Yo digo, hay tres fuentes básicas. Uno, la crisis mundial de 2008, empieza la fuga de divisas masivas, no de Argentina, sino de toda la periferia hacia los países centrales, y sigue durante todo este proceso. Ese es un primer aspecto, una fuga masiva de capitales privados por razones mucho más complejas. Segunda cuestión, el tema YPF, el tema de los combustibles, el pésimo manejo que hizo Repsol de YPF, que la llevó a una situación de desinversión y de obligar a la economía argentina a empezar a importar una masa cada vez más grande de combustible vinculado al nivel de actividad interna que por supuesto y por suerte se mantiene alto. Y el tercer elemento es este tema que mencionábamos de la industrialización, de la reindustrialización argentina, que tiene defectos, entre los cuales está este tema de que su comercio exterior es fuertemente deficitario. Entonces vos tenés el déficit comercial, el déficit energético y la fuga de capitales, con un ingreso de divisas que está muy bien, pero que no es suficiente para todo eso, más para las expectativas que se generan en la sociedad argentina, que son muy aleatorias, muy diversas, donde ahí sí tenemos un problema que te diría cultural, que es esta relación que tiene parte de la sociedad argentina con el dólar como un elemento que da seguridad, que da certeza, frente a una especie de incertidumbre en relación a la sociedad donde vive. A partir de la llegada de Kirchner y a lo largo de la década, el gran desafío fue reconstruir lo que había sido destruido. Se logró mucho, pero también quedaron expuestas deudas, faltas, problemas, algunos no menores, como aquel sueño de recrear una burguesía industrial de carácter nacional que prácticamente naufragó, o quizás habiendo llegado a un límite en una reducción de la desigualdad. Es el gran desafío que queda todavía, avanzar en la construcción de una sociedad más igual, encontrar el equilibrio entre crecimiento económico, desarrollo e inclusión social.